propuestas tiene de cara a las pasos del 18 de junio? ¿Qué propuestas en qué sentido? Propuestas para el gobierno. Para el gobierno. No, yo entiendo claramente que estamos viviendo en una provincia en la cual hay un ingreso por participación que es importante. Estamos hablando de un poco más de 53.000 millones de pesos de ingresos mensuales, con índices por ministerio también importantes, pero que indudablemente ingresan en el sistema, pero bueno, no se convierten o no salen en lo que se necesita, que en definitiva es el medicamento en los hospitales o el mejoramiento de una escuela o eventualmente el uniforme de un policía, ¿no? Entonces entiendo que la primera medida es necesaria para aplicar el 10 de diciembre cuando ingresemos al gobierno es poder generar esos 120, 150 decretos necesarios para ordenar integralmente la provincia, básicamente en lo que es la administración. Hoy vivimos en una provincia que no tiene control y que no permite que ese flujo de fondos llegue a donde tiene que llegar y que obviamente el orden de prioridades se manifieste de una forma diferente. Después, eventualmente, cada uno de los sectores tiene una multiplicidad de problemas que tienen que ver con la propia administración, que se resolverían por lo menos parcialmente con esto. Para mí es imprescindible el ordenamiento del Estado. Entiendo claramente que la primera posición es esta, digamos, es decir, es lo mismo cuando estás en tu casa después de haber salido con el vecino a tomar unos mates y dejaste una ventana abierta y viene una tormenta de viento y tierra. Lo primero que haces es, bueno, es pasar un trapo húmedo, barrer y después te sentás a tomar un mate. Bueno, en esto pasa exactamente lo mismo y entiendo que es lo primero que hay que hacer. ¿Qué diagnóstico hace de la provincia? ¿En qué situación la encuentra? La provincia tiene una manifestación básicamente en lo económico que no es mala, es decir, reitero, tenemos el cuarto ingreso de coparticipación, estamos hablando que es la cuarta provincia que más ingresos recibe, sin embargo somos la 13ª en cantidad de habitantes, es la segunda provincia que más dinero recibe en obra pública, entonces estamos en una ventaja importante, pero bueno, hay 54% de pobres, ¿no? Los índices educativos son de los peores del país, nos pasa exactamente lo mismo con el analfabetismo, nos pasa lo mismo con la salud y también con los índices de inseguridad que son muy altos. Entonces, evidentemente hay algo que está mal, digamos, ¿no? Hay algo que no concuerda con los ingresos y no concuerda con el estado económico que manifiesta el gobierno. Y entiendo que son las prioridades, ¿no? El hecho, doy un ejemplo, el hecho que en el año 2011 se haya hecho un hotel como el Balog absolutamente nuevo, en el cual se invirtieron la plata de hoy más de 1.000 millones de pesos, y que hoy se reinvierta 900 millones de pesos en un hotel que está funcionando y que está funcionando muy bien, para una refacción, eso es porque las prioridades no están bien, digo, ¿no? Cuando tenés hospitales que no tienen médico, cuando tenés 5 cargos docentes por cada aula y sin embargo no tenés portero en las escuelas. Entonces, bueno, evidentemente hay un desorden que tiene que ver con esto. Me parece lo más importante, ¿no? Las políticas públicas se desarrollan a partir de un Estado que esté organizado. Que las prioridades estén fijadas y que sobre todo sepamos a dónde va el dinero, que para mí esto es lo más importante para poder llegar al sector de la producción por un lado, pero también llegar a los sectores sociales más bajos que hoy están pagando los costos de esta política inflacionaria que nos tiene a todos absolutamente preocupados. La Argentina se encuentra ocupando hoy, está entre los 10 países con mayores niveles de miseria. ¿Cómo cree que se puede salir de esto actualmente? Mira, nosotros vivimos una situación, sobre todo en la provincia de Chaco, que es lo que más conozco, de los cuales hay cosecha, no te digo récord, ni tampoco como la pampa húmeda, pero interesante, ¿no? Se cosecha 2.500 kilos de algodón, que es una buena cosecha, se cosecha 3.500, 4.000 kilos de soja, 7, 8.000 kilos de maíz por hectárea. Es decir, tenemos una provincia que tiene un sistema agrícola desarrollado, tenemos cabañas campeonas de toros a nivel nacional, de madres a nivel nacional, tenemos meteoritos, tenemos ríos,
tenemos pescado, tenemos flora, tenemos fauna, tenemos una multiplicidad de situaciones, digo, que nos tendría que permitir a nosotros por lo menos vivir mucho mejor, ¿no? Entiendo que todo tiene que ver con la falta de dinamismo que tiene el gobierno. Yo veo en Jorge Brito Capitanich un gran, básicamente gestor. Entiendo que es una persona que conoce el Estado, pero es muy mal ejecutor. No hay una obra pública que no esté sobrevaluada o sobrefacturada y que no se termine en tiempo y forma. No hay un anuncio que corresponda con los tiempos en los cuales nos predica. No hay una situación dentro de la política provincial que esté ordenada. Y me parece que esto es fundamental para poder crecer como provincia y obviamente también como país. Si no hay una disminución real y un reconocimiento de la situación del gasto público, es imposible que este país se ordene. Si nosotros no hacemos una chica del gasto público, y cuando digo esto no es terminar con los planes sociales porque no sería insostenible la situación social y la de muchas familias, no estoy hablando de dejar de financiar el sistema público, estoy hablando de un Estado ordenado, fijando prioridades, ¿no? Y que esa prioridad tiene que ver con la que te hace falta a vos, la que le hace falta a la gente que nos está viendo y la que me hace falta a mí, ¿no? Hoy está totalmente disociada la prioridad, es decir, acaban de invertir el gobierno nacional en una plaza de Concepción de Bermejo que le hicieron 20 asientos de cemento, le hicieron un jueguito infantil y 6 farolas, 107 millones de pesos. Entonces, esto es lo que pasa, 900 millones para el Hotel Balón. Esto es lo que pasa. Si nosotros dilapidamos el dinero en cuestiones, primero no esenciales y segundo, extremadamente sobrefacturadas, nos pasa lo que nos pasa hoy. Estamos con niveles de pobreza, en la Argentina casi el 50%, en nuestra provincia 54%, 60% de niños en estado de pobreza, el sistema educativo que no funciona, los centros de salud, que se construyen centros de salud nuevos, pero no tenemos médicos, no tenemos pediatras, no tenemos ginecólogos, no tenemos cardiólogos, muchas veces no tenemos enfermeros. Sin embargo, está sobrepoblada la situación en lo que es la función pública. Tenemos 32.000 precarizados, que 12.000 trabajan y 20.000 no se sabe dónde están. Es decir, hay una obviedad en el desorden del Estado, vuelvo a insistir con esto, hay una obviedad en el desorden del Estado que lo primero que hay que hacer es ponerle orden, ¿no? Y para eso los políticos de siempre no lo van a poder hacer, porque tienen compromiso, porque no se animan, porque no pueden, porque no conocen. No puede gobernar una provincia alguien que no sepa pagar un sueldo, que no haya pagado un 931, que no sepa lo que es emitir un cheque y que te llegue la angustia de que muchas veces no tenés para cubrirlo porque llovió, porque no se vendió lo que esperaba, porque las previsiones no te alcanzaron y tenés que sacar plata de otro lado, sacar plata de un ahorro, de otra inversión o pedir prestado. Es decir, lamentablemente se desmadró la situación política. Cualquiera hace política y nos dan consejos como si fuese que hacer política es para astronautas, para matemáticos, para científicos. Lo que hay que hacer con la política es humanizarla. Es decir, entender que 2 más 2 es 4 y que esto hay que humanizarlo, hay que ponerse en el lugar del otro y hay que actuar en consecuencia, ¿no? Y para esto se necesita que haya no solo una mirada distinta, sino también una mirada partidaria, porque lo necesita de lo político, pero también necesita una mirada de lo institucional, ¿no? Hay muchos recursos humanos en la provincia, muchos recursos humanos que no están en la política, la mayoría, y que es necesario rescatarlo. Yo entiendo que lo vamos a fortalecer, que vamos a fortalecer el sistema y que claramente nos va a permitir ordenar lo que me parece que es lo más sencillo que podemos hacer, lo más fácil y lo más rápido para poder desarrollar nuestra provincia. Lo más fácil y lo más rápido para poder desarrollar nuestra provincia. Eligió una mujer, a Delfina Bernabé, para compañera de fórmula, que le creó dar un interés distinto, digamos, a su gestión. Delfina tiene muchísimas cualidades, ¿no? Y muchas desconocidas, o por lo menos que no se ven en la actividad. Primero, no viene de la política partidaria, ¿no? Viene de la política universitaria.
ha sido decana en la Facultad de Humanidades, pero también fue 2 veces rectora. Pero para mí hubo algo que aparte de conocerla, de su bonomía, de su capacidad, de su conocimiento, hubo algo que me impactó mucho, que haya sido una de las pocas, primero la primera mujer rectora de la Universidad del Nordeste, pero después una de las pocas rectoras que ha sido electa por unanimidad. La política partidaria común, digo, el de izquierda, el de derecha, hoy, por ahí se identifica en el discurso, ¿no? Pero en la universidad, el de izquierda es de izquierda y es una persona muy formada, el de derecha y también es muy formada, el kirchnerista es kirchnerista y es muy formado, y el radical o reformista es reformista y es muy formado, ¿no? Y haber logrado congeniar, tener el pragmatismo de que toda esa gente te acompañe, habla muy bien de ella, ¿no? Yo lo comprobé porque le dimos la responsabilidad de formar un centro de desarrollo de políticas públicas junto con Jorge Pilar, que ha sido decano de la Facultad de Ingeniería, y la verdad que desarrollaron un programa importante, digo, en varios esquemas de lo que es necesario para el gobierno de la provincia, y en ese tiempo la fui conociendo y entiendo que hoy es la persona perfecta para ese lugar, acompañándome, apoyándome y también trabajando en consecuencia, ¿no? Ella, si la ciudadanía nos elige, va a dirigir una porción muy importante del gobierno, pero es una de las personas en la provincia de Chaco que más conoce de lo que es la educación pública. Y necesitamos empoderar la educación pública, necesitamos actualizarla, renovarla y sobre todo darle la fortaleza que todos necesitamos, ¿no? Entonces me parece una figura importante en el esquema, que nos da un realce en ese sentido y por supuesto una presencia en la ciudad de Resistencia muy, muy importante. La generación de empleo, el empleo negro, sigue siendo un problema. ¿Tiene un plan para generar empleo genuino? Sí, de hecho yo presenté a la Cámara de Diputados ya el año pasado, Empleo Argentino se llama, que es una reconversión de planes sociales en empleo genuino. Pero la realidad es que acá para generar empleo genuino tenemos que desarrollar infraestructura, necesitamos tener buena energía, necesitamos tener agua, necesitamos tener lugares específicos y tenemos que tener un plan de gobierno que nos permita llevar a esa situación con un ingreso de dinero que hoy la provincia no lo tiene, que lo necesita generar a través de la actividad privada para poder de alguna manera atraer a inversores. La realidad digo que no es que podemos mañana dejar de pagar planes porque vamos a generar empleo genuino. Si nosotros no generamos las condiciones para que las empresas vengan, no van a venir. Se necesita seguridad jurídica, se necesita previsibilidad, y esto en general se genera a partir de un Estado ordenado. Por eso vuelvo a insistir en la necesidad de ordenar primeramente el Estado, para fijar prioridades y a partir de esas prioridades poder desarrollar un esquema que nos contenga todo. Pero no tengo duda que este es el camino, ¿no? No tengo duda que este es el camino. Hoy el Estado es el primer empleador en negro, a través de los planes Trabajar, a través de los planes de ayuda municipal, a través de las propias contrataciones que tiene el Estado, es el primer empleado en negro y es el primero que paga en negro, digo. Y esto hay que resolverlo. Y esto se resuelve tomando el toro por las astas y ordenando las cuentas de la provincia, que es lo que hoy lo tenemos como un enorme sistema que permanentemente nos miente, porque ese mismo pago en negro que se genera en diversos sectores del público son los que no van al jubilado, los que no van al cobro de ese mismo jubilado que es de la provincia de Chaco, ¿no? Entonces se genera una serie de artilugios que van en contra de la sociedad, digamos, esto es la realidad, ¿no? Y esto es la única manera de volverlo a foca cero y ordenándolo. ¿Cuáles fueron los puntos que impidieron llegar a un acuerdo con Leandro Esdero? En principio, Ángel Rosa lo bendijo a usted como candidato. ¿Ese fue el punto de discordancia? No hubo puntos y Ángel Rosa no me bendijo a mí. Como yo soy candidato por peso propio. Es decir, nosotros
tuvimos una contienda de alguna manera con otros miembros de nuestro movimiento interno y tomamos una decisión en conjunto, esto es cierto, pero no tengo bendiciones. Yo no llego a este lugar por bendiciones, sino no tendría oportunidad de ser gobernador de la provincia, ¿no? Por supuesto, sí, Ángel Rosa es un elemento importante en el esquema, de hecho, el presidente del movimiento interno que yo pertenezco y que soy su secretario general, pero básicamente no tiene que ver con esto, sino con el apoyo de muchísimos sectores que me permiten hoy estar consolidado como precandidato a gobernador. Y entiendo que lo mejor que nos puede pasar es participar en estas elecciones PASO. Hubiésemos ido con una sola lista, hoy tendríamos un partido que estaría movilizándose a media máquina. Sin embargo, hoy hay radicales y gente de nuestro espacio en este mismo momento movilizándose por muchísimos lugares de la provincia. Y tiene que ver con esto. Estamos haciendo una campaña con muchísimo respeto y tenemos una enorme oportunidad desde lo institucional y también desde lo generacional. Y es terminar con el paradigma que nosotros cuando vamos internos nos peleamos. Cuando el 18 de la noche alguien reconozca que pierde y alguien sepa que gana, y ese que pierde se incorpore al que gana y el que gana no solo conduzca, sino también convoque, ¿no? Nosotros el 19 de la mañana tenemos que salir a trabajar todos juntos, en pos de quien la sociedad haya elegido. Y la mejor encuesta que podemos tener a partir de esta resolución de la justicia de devolvernos las PASO a los chaqueños es esta, ¿no? Es poder participar en las PASO y tener nuestro propio candidato a intendente y tener nuestro propio candidato a gobernador a través de elecciones libres, en los cuales la sociedad te dictamina quién quiere que lo represente después en septiembre. Con Aida Ayala en la Intendencia de Resistencia, ¿usted espera posicionar la ciudad de Resistencia nuevamente? Totalmente, indudablemente hay una resistencia después de Aida Ayala que es absolutamente distinta a los 12 años de Aida. Aida logró consolidar una ciudad desde lo urbanístico y también desde lo social, desde lo cultural, que se perdió en la Intendencia de Capitanich y mucho más ahora en la Intendencia de Martínez. Así que lo veo en la calle, lo veo con el reconocimiento en la calle, con el vuelve Aida. Así que entiendo entiendo y festejo, ¿no? Que Aida Ayala sea candidata, por supuesto que esté dentro de nuestro espacio, que nos hayamos decidido mutuamente acompañarnos y fortalecernos. Así que para mí, en lo personal es un gusto porque Aida también es una de las promotoras de mi ingreso a la política. Así que bienvenida, digo, y con mucha honra porque entiendo que le va a devolver a Resistencia el brillo que en algún momento tuvo. El tema de salud, ¿cómo lo ven en la provincia? ¿Prevé hacer algún cambio, alguna modificación? Sí, salud necesita reformularse. Hoy tenemos que volver claramente a ponderar los hospitales. Nosotros tenemos que permitirle al médico que vuelva a coser, a hacer un parto, a tener atención primaria en forma permanente y a consolidar un proceso, ¿no? Hoy los médicos en el Chaco se han ido por los paupérrimos sueldos que cobran, se han ido por la falta de ordenamiento del sistema de salud, por el desastre desaguisado que hubo en el sistema, que también tiene que ver con esta falta de control, que también tiene que ver con esta falta de presencia del Estado en el ordenamiento del sistema. Pero sí tenemos muy claro, hay que ponderarlo, hay que generar una atracción con la actividad, digo, sobre todo con los médicos que se han ido fuera de la provincia, sobre todo, hay que repatriarlos, hay que reprovincializarlos en realidad, y hay que generar un esquema en el cual se fortalezcan las unidades de cada uno básicamente de los departamentos, ¿no? Nosotros no podemos centralizar toda la salud pública de la provincia de Chaco en el Ferrando o en el 9 de julio de Sespeña. Nosotros debemos fortalecer Villa Ángela, debemos fortalecer Charata Las Breñas, hacer lo mismo con Castelli, por supuesto con Sespeña, pero bueno, también en puntos intermedios de la provincia para que haya atención, por lo menos, aunque no sean los de alta complejidad, pero sí los de mediana complejidad, que no tengan que estar trasladándose en ambulancias que hoy tampoco funcionan. Y después ordenar el sistema, ¿no? Vuelvo, insisto con lo mismo porque tiene que ver con el principio con las 120, 150 decretos
necesario para ordenar el sistema. El esquema de salud también se tiene que ordenar. Un buen presupuesto que ingresa en el sistema y que nunca llega el medicamento, llega el insumo, ¿no? ¿En el sistema educativo haría algún cambio? También muchísimo, muchísimo. También en el ordenamiento tenemos que dejar de tener docentes haciendo dedos en la provincia para trasladarse de un lugar a otro. Vamos a ordenar el sistema de trabajo para que puedan trabajar lo más cerca de su casa, para que tengan sentido de pertenencia, para que haya una responsabilidad, del docente para con su escuela y con sus alumnos, que hoy la tiene, pero que muchas veces la tiene que descuidar porque tiene 4 o 5 horas de viaje en el día y termina teniendo 5 horas de clase, 3 o 4 horas de traslado, no puede planificar, no atiende a su familia, termina no participando en todas las actividades extraescolares. Entonces, bueno, hay que ordenarlo, porque hay docentes de Resistencia trabajando en Macallé, como también hay docentes de Macallé trabajando en Resistencia, ¿no? Esto pasa a lo largo y a lo ancho de la provincia y también tiene que ver con el mismo criterio de ordenamiento que necesitamos. Y la tenemos a Delfina, que va a definir, o nos va a ayudar a definir junto con el equipo de educación, efectivamente los cambios potenciales que se van a ir haciendo, por supuesto también a través del tiempo, pero la salud pública va a tener un fortalecimiento importante. Nosotros necesitamos fortalecer, necesitamos que la salud pública vuelva a tener la importancia que tuvo alguna vez, que el docente vuelva a tener el respeto que en algún momento tuvo y que básicamente se le otorgue ese poder de decisión, ese poder de resolver situaciones. Y sobre todo, te reitero, y vuelvo a insistir con el ordenamiento necesario en todo el sistema de salud, desde la presencia del portero hasta la persona que corta el pasto que tiene que cambiar una bombita de luz. Leí que se reunió recientemente con la Asociación Chaqueña de Bibliotecarios en la provincia. De bibliotecarios. ¿Y qué tema se trató, digamos? No, básicamente la situación, ellos... ¿Tema cargos? ¿Perdón? ¿Tema de cargos? Todo en general. Hay una situación en la provincia también desordenada, tenemos a lo mismo, en la cual hay una misma cantidad de bibliotecarios en actividad y una misma cantidad de bibliotecarios que están inscriptos pero sin trabajo. Entonces, en algún momento se van generando carreras y se van generando cargos y no se tiene en cuenta las necesidades que tiene la propia provincia. Y esto también necesita ordenarse. Nos hicieron una presentación, es más, nos van a entregar un trabajo que tienen armado en el cual nos monta y nos magnifica de alguna manera la situación del bibliotecario en general y la necesidad de fortalecer la biblioteca. Hoy la biblioteca no es solamente libros, la biblioteca también tiene que ver con la conexión a internet, también tiene que ver con la contratación de información en el mundo necesario para poder desarrollar conocimiento en los diferentes esquemas de la provincia. Hoy la biblioteca tiene que ver también con la consolidación de la modernización del sistema, ¿no? Y en esto también hay que hacer una fuerte inversión y vamos a trabajar en conjunto para poder lograrlo en un corto plazo. Tema piquetes, protestas sociales, ¿le preocupa? ¿Cómo lo llevarías? También, más de lo mismo, generar canales de diálogo que hoy no se cortaron. Hoy el piquetero, o mal llamado piquetero, en realidad lo que hace es someter a la sociedad a un problema que no lo deberíamos tener. Esto se soluciona generando y consolidando canales de diálogo, cumpliendo compromisos y devolviéndole al Estado la potestad de poder entregar la ayuda social. Es decir, se tienen que terminar esos 20, 30 capangas que hay en la provincia que son amigos del gobernador, que son los que manejan hoy los planes sociales. Los planes sociales tienen que manejarlo el Estado. Es obligación que lo maneje el Estado y que lo sigan y que le entregue a quienes lo necesitan, ¿no? Esto es ordenamiento también, esto es sumamente necesario. Nosotros tenemos el claro ejemplo de lo que pasó en Jujuy y entiendo claramente que hay que utilizar el mismo sistema en el cual se aplica básicamente este criterio y si no se aplica la ley si el criterio no es suficiente, ¿no? Pero los derechos de cada uno terminan cuando empezaba a pisotear el del otro, ¿no? Nosotros no tenemos por qué tener todos los días una situación de caos
en el centro de la ciudad de Resistencia o en varias ciudades de nuestra provincia, o en rutas inclusive, ¿no? Tiene que ver con una falta de presencia del Estado, con una falta de previsibilidad, con el propio desorden que tiene el Estado, ¿no? Pero esto también rápidamente se tiene que terminar. Esto se va a hacer a partir del 10 de diciembre, se va a consolidar un proceso de diálogo que lo vamos a tener en forma permanente, que no va a ser necesario cortes ni reclamos, por lo menos no de ese tipo, no porque no se vayan a permitir los reclamos. Y aclaro que para esto no es necesario ni el palo ni la presencia de la policía para poder diezmar un reclamo, sino por el contrario, ¿no? La actividad política actuando como corresponde, y un Estado haciendo lo que tiene que hacer, que es un Estado presente, un Estado controlando y un Estado otorgando la ayuda social a quien corresponde. Hasta que nosotros no logremos reconvertir ese plan social en trabajo genuino, digo, que no potenciemos empresas, que no podamos permitir, le demos la previsibilidad necesaria al inversor, tampoco vamos a poder sacar la ayuda social. Porque si no sería un caos social, digo, que hoy ya lo tenemos, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es ordenar el sistema. Con la oposición, ¿cómo trabajaría en su gobierno? De la misma manera, yo entiendo que ganando no vamos a hacer mayoría, si bien el ganador siempre lleva la presidencia de la Cámara de Diputados, no seríamos mayoría, vamos a tener que trabajar en conjunto y generar también los canales de diálogo necesarios para poder acordar las modificaciones de ley. Pero yo prefiero en principio trabajar sobre lo que tenemos, explotar lo que tenemos, es decir, lograr ordenar básicamente lo que tenemos y a partir de ahí, bueno, pedir los cambios necesarios, ¿no? Pero no tengo dudas que lo vamos a poder hacer en forma conjunta y que también va a ser necesario la participación de otros sectores que no tengan que ver necesariamente con la vida política y sí con la institucional, ¿no? Con la presencia de recursos humanos, potenciando las instituciones, la diversidad de instituciones que tenemos en la provincia, y permitiendo también que por ahí sean también la voz y los ojos del pueblo dentro del gobierno, ¿no? Me parece que en la política hay que abrir la jugada, es necesario consolidar un proceso con la actividad política, pero también consolidarlo con quienes hoy están fuera de la actividad partidaria, ¿no? Que también hacen políticas gremiales, y cuando digo gremio, de la patronal, del empresariado, del industrial y también del empleado, ¿no? De todos los sectores con presencia dentro del Estado. Para mí esto también va a ser una modificación en el paradigma que la política todo lo puede, porque me parece que ya demostró después de 40 años que no lo puede, y vamos a tener que abrir la jugada, en realidad de esto se trata, ¿no? Y tener presencia de diversos sectores para que nos empodere también en el gobierno y podamos tener un acompañamiento, digo, institucional importante y por supuesto político también, ¿no? Que es imprescindible en este sentido. Finalmente, ¿qué mensaje le daría a la ciudadanía para que lo acompañe el 18? Que soy un hombre de trabajo, no vivo de la actividad política, soy farmacéutico, soy productor agropecuario, empresario algodonero, que vine a la política únicamente para cambiar situaciones o para mejorar. No tengo otro interés que no tenga que ver con lo que estoy manifestando, que no vivo de sueños, si bien he tenido siempre sueños, digo, los fui concretando, que no vivo de sueños, que hoy necesitamos realidades y que estoy convencido que los políticos de siempre nos van a poder generar estas alternativas y estos cambios, ¿no? Por diversos motivos, y básicamente en mi caso lo puedo sí hacer porque estoy preparado, con experiencia en lo público, pero también con mucha experiencia en lo privado, que me permite todos los días tener los pies en la tierra y saber la situación que vivís vos como periodista, el empresario, pero también el obrero, porque tengo la suerte de dialogar con muchos de ellos que trabajan conmigo y veo cada una de las situaciones y vivo y sufro cada una de estas situaciones. Así que entiendo que es una posibilidad que pido, ¿no?, a la comunidad, pero también una posibilidad de ver si
desde otro sector también podemos resolver esta situación difícil que vive la provincia y que después de 16 años lo mismo de siempre no la pudieron resolver y que necesitamos claramente una modificación en la forma que tenemos de vivir en la provincia de Chaco.